Hola, un saludo desde La Habana. Estamos viviendo el miércoles, sí, el día atravesado, la jornada puente o bisagra que ha amanecido soleada, muy cálida y con bastante humedad aquí en la capital cubana. Y yo soy Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, así que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de octubre de 2021, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando de resolver el problema personal o familiar en contraposición al problema nacional. Ya verán por dónde voy, pero antes voy a servirme el cafecito informativo que, como saben, está recién colado, muy caliente, así que lo voy a poner en la taza, lo sirvo aquí, lo dejo refrescarse y paso entonces a comentarles los titulares del día. Les advertía que iba a comenzar hablando de la gran pregunta, el gran dilema, la gran duda que tienen millones de cubanos: emplear todas sus energías en resolver el problema personal o enfrentarse al problema nacional. En un segundo momento, un profesor de la provincia Granma se quejó a través de las redes sociales del sistema de salud pública cubano. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La expulsión por 3 años del sector educativo. También 5 relatorías de las Naciones Unidas han condenado los excesos represivos del pasado 11 de julio y ya les daré detalles al respecto. Y por último, han donado a una universidad de Florida partituras de Celia Cruz. Bueno, presentados entonces los titulares, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver este cafecito que se ha refrescado un poco, pero sigue estando caliente, amargo, sin una gota de azúcar. Como saben que me gusta a mí, especialmente en mitad de la semana editorial y siempre necesario. Después de este sorbito, los invito a que pasen por las páginas del diario 14ymedio.com que un grupo de editores, reporteros y periodistas hacemos sobre la temática cubana. Dicho esto, hablando de Cuba y temática cubana, ayer mismo conversaba con un amigo que finalmente ha decidido poner mar por el medio y emigrar fuera de Cuba. Ha llegado a Europa y a partir de eso, pues entonces está haciendo algunas reflexiones sobre su vida. Eso es común en el emigrado, pero en el caso de él, pues ha recalcado que se va de Cuba porque no puede emplear su vida, su energía y los años que le quedan en tratar de resolver el problema nacional. Así me lo ha dicho en una conversación telefónica, que quiere emplear sus energías, su tiempo y su talento en su problema personal, en él, en su vocación, en su familia, en encontrar o hacer una familia, pero no en desgastarse, así ha llamado desgastarse, en tratar de resolver el entuerto cubano. Está bien, hay que respetar las decisiones de cada cual, pero señoras y señores, en la medida en que más compatriotas se dediquen a resolver su problema, a encerrarse en la burbuja del interés personal, de la conveniencia, del no me importa lo que pase de la puerta para afuera, lo que me importa es mi casa, mi hogar, mi mesa y mi familia, bueno, pues en esa medida el problema nacional se prolongará muchos años más. O sea, la dictadura, el castrismo vive y se alimenta justamente de la apatía, la indiferencia y el encerrarse dentro de uno mismo. No puede manejarse bien un autoritarismo con ciudadanos que asuman directamente sus responsabilidades cívicas. Entonces mi amigo, todo el tiempo que vivió en Cuba, estaba calladito, no se metía en nada, no salió a protestar el 11 de julio a pesar de vivir en La Habana, en una de las arterias principales por donde pasaron los manifestantes, la calle Galeano en centro Habana. Mi amigo tampoco, pues nunca en su centro laboral increpó, criticó o se quejó de lo que le parecían las malas condiciones laborales, los excesos ideológicos, la desmesura muchas veces de las órdenes que llegaban desde arriba, el oportunismo de los jefes, en fin, se cayó y ahora, con el mar de por medio, ya en la vieja Europa, aterrizado allí, pues empieza a emitir algunos criterios, a decir que bueno, que sí, que la situación en Cuba es muy mala, que hay una dictadura, pero mientras estaba aquí, lamentablemente, nos perdimos al ciudadano
que podía haber sido. Esto es muy triste, señoras y señores, porque así hay mucha gente todavía en esta isla, con la máscara, con el silencio, con el vamos a quedarnos callados a ver si no nos notan, vamos a silenciarnos y amordazarnos para poder seguir sumergiéndonos en las redes del mercado negro o mercado informal. Y mientras tanto, reitero, el castrismo, la Plaza de la Revolución, el régimen cubano se alimenta justamente de esa aparente apatía. Así que si algo ha pasado importante en los últimos años, y eso sí tengo que decirlo como un elemento positivo, es que muchas más personas están dando ese salto, están cruzando esa delgada línea roja entre callarse y opinar públicamente. Las manifestaciones de julio pasado fueron una evidencia de que la gente está perdiendo cada vez más el miedo, y hay muchos que están diciendo que si no se resuelve el problema nacional, si no se acaba con la dictadura, muy poco van a poder hacer por su problema personal, porque en fin de cuentas, señoras y señores, todo está relacionado con los excesos autoritarios, la falta de libertades, desde que uno come, cómo se viste, hasta cómo se puede expresar. Así que si usted tiene el dilema entre resolver su problema personal y familiar o centrarse e intentar cambiar también el problema nacional, crea que lo segundo también incidirá en su vida privada, en su individualidad y en su vida familiar. Bueno, me extendí un poco el primer tema, pero me voy a dar el segundo sorbito, porque ahora me voy justamente con alguien que pasó esa línea de callarse, centrarse en su familia y empezar a decir en voz alta lo que pensaba. Sí, el profesor Julio Adriel Merladet Olazabal de Manzanillo, en la provincia de Granma, se hizo muy conocido hace unas semanas cuando hizo una transmisión en vivo a través de la red social Facebook, donde pues se quejaba y lamentaba el mal estado del sistema de salud público cubano a partir de que su familia, su hija pequeña y su esposa se habían contagiado se habían contagiado de coronavirus y estaban pasando una situación muy frágil y muy delicada a partir de los problemas de infraestructura, de organización, de falta de medicamentos que se están viviendo y se ha ido viviendo en los últimos meses en Cuba a partir de la llegada de la pandemia. Esto es un viejo problema, pero que se ha agudizado con la pandemia. Bueno, pues este profesor Julio Adriel Merladet Olazabal, después de esa transmisión a través de Facebook, pues ha sido duramente penalizado. Las autoridades de su provincia le han informado en los últimos días que ya no podrá trabajar como maestro. Fíjense qué castigo, qué penalización, qué venganza o represalia por el simple hecho de colocarse delante de su teléfono y emitir críticas al sistema de salud cubano a través de las redes sociales. Lo han separado por 3 años del sector educativo. Eso significa que no puede pararse delante de un aula, que no puede trabajar en la enseñanza, todo por decir lo que pensaba y describir una realidad que todos conocemos muy bien, que es pura verdad lo que contó Julio Adriel. No engañó a nadie, no exageró, no tergiversó para nada lo que estaba viviendo, sino simplemente lo contó tal y como lo sentía. Bueno, pues el castigo ha sido separación por 3 años del sistema educativo, del sector de la enseñanza, y ahora han dejado a una familia salarialmente desamparada, han dejado a una niña pequeña con un padre prácticamente desempleado que tendrá entonces que tratar de ganarse la vida por otros caminos. Fíjense hasta qué punto puede llegar a ser excesivo este régimen con las personas que emiten opiniones. Justamente el tema que hablábamos al principio, este hombre, este profesor, decidió que solamente quejándose, criticando la situación nacional, podía también tener un cambio o visibilizar su problema personal. Y el castigo ha sido duro, pero si más y más personas traspasan ese silencio y emiten opiniones, yo creo que no van a poder castigar a toda la isla. Bueno, me voy al tercer tema, porque hablando de castigos, resulta que 5 relatorías de Naciones Unidas han condenado los excesos represivos
del régimen cubano ante las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la isla. Sí, se ha sabido que varios de estas relatorías han llamado a que se respete el derecho a la reunión pacífica y de asociación y han condenado la detención arbitraria, las desapariciones forzadas e involuntarias y el cerco a la libertad de opinión, de expresión y también la tortura. Así que ya saben, pueden tener más detalles en las páginas de 14 y medio sobre esta repulsa que 5 relatorías de Naciones Unidas, un organismo que ya saben que ha sido muy tibio, a veces hasta cómplice con el régimen cubano, pues ahora parece ser que están despertando de ese letargo y han dicho basta a la represión contra los manifestantes y han pedido flexibilizaciones y derechos cívicos para los cubanos. Más detalles, reitero, en las páginas del diario digital 14 y medio. Ahí mismo también podrán encontrar los detalles sobre una donación. Se ha donado una colección de más de 200 partituras que pertenecieron a Celia Cruz. Sí, ese orgullo de la cultura y de la música cubana, y en estos documentos se incluyen tesoros como un arreglo firmado también por otra gloria de la cultura nacional que fue Bebo Valdés. Así que han sido donados a 3 departamentos de la Universidad Internacional de Florida, conocida por sus siglas FIU, para que los estudiantes puedan adentrarse en el repertorio de esta legendaria cantante cubana. Sí, esa misma que popularizó aquel grito de azúcar. Y con esto me despido esta mañana, que será jueves, mi día preferido de la semana. Muchas gracias.